Hola, hola, bienvenido a un nuevo video. Espero que te encuentres muy pero muy bien. En esta oportunidad vamos a estar conociendo sobre dos plantas de interior o plantas de follaje muy bonitas. Vamos a aprender sobre cuál es más fácil de cuidar, sobre las diferencias que existen entre estas dos lindas que son la planta calathea y la planta aglaonema. Así que acompáñame para que puedas decidir cuál de estas dos bellezas incluir dentro de tu casa o de tu jardín o de tu colección. Cuando hablamos de plantas de interior, pues hablamos de esas plantas que nos acompañan dentro de nuestro hogar y que buscamos las formas, las texturas y los colores que necesitamos en una área específica por temas de decoración. Entonces, estas dos plantas que te voy a compartir son ideales porque son unas plantas de hoja de follaje muy vistosas. Las dos plantas son de porte medio y las dos plantas son tropicales. La diferencia de estas es que una pues es de América, originaria de América o de Sudamérica específicamente, mientras que la otra es de Asia, pero sí crecen en condiciones muy similares porque ambas son tropicales. La principal diferencia de estas plantas tiene que ver más que todo con la humidificación de los ambientes en los que ellas crecen, porque la calathea crece en una selva amazónica donde la humedad es alta, por lo que ella requiere muchísima humidificación en su ambiente. Eso es lo que la hace tan complicada. De estas dos plantas, la calathea es la más delicada. Otra de sus diferencias notorias pues es el color de sus hojas, ya que en este caso esta calathea es una calathea ornata con sus hojas verdes rayaditas, mientras que la aglaonema fuego es más bien rojiza. Sin embargo, son unas plantas las dos demasiado bonitas para tenerlas en nuestras casas. Otra diferencia es el tema de su tallo. El tallo para la aglaonema es más blando, por lo que ella puede reproducirse por medio de corte, mientras que la calathea es una planta con tallos más rígidos y que no puede ser reproducida por medio de corte, sino únicamente por separación de hijuelos. Respecto de la luz, ambas requieren la misma cantidad muy similar de horas de luz brillante. Sí, ambas plantas se queman bajo la luz del sol fuerte, por lo que lo más conveniente es tenerlas dentro de casa o en una zona donde les pegue luz intensa pero no rayos de sol directo. Ambas plantas son de selvas tropicales, lo que indica que estas plantas no están bajo un sol fuerte, sino que más bien bajo de árboles, bajo de otras plantas que son mucho más altas y que las protegen del sol. Entonces lo más recomendado es que no las dejes al sol directo, sino que con unas horas al sol tienen suficiente. En el caso del aglaonema es un poco más resistente a la luz, es decir, a lugares oscuros. Sin embargo, siempre requiere de luz para mantener su color. Respecto de los riegos, estas dos plantas requieren de bastante humedad en su sustrato, por lo que deben ser bastante frecuentes y abundantes. Yo las estoy regando 3 veces a la semana, pero esto va a depender mucho de tu clima, de que si es frío o de que si es muy caliente. Si es muy caliente, hay que regarla. He de tomar en cuenta que cuando tenemos una planta que requiere bastante humedad, se pueden generar hongos.
Entonces hay que tener en cuenta que hay que estarle revisando el sustrato constantemente para identificar algún problema o alguna necesidad de aplicar algún fungicida. El sustrato también es muy similar, con bastante material orgánico, hojarasca, humus de lombriz, sino compost, un poquito de coco, de fibra de coco y por supuesto tierra de jardinería, y siempre incluir algo de material inorgánico como cascajo para que el agua salga fácilmente. Estas plantas son tropicales, lo que indica que su sustrato debe de mantenerse siempre húmedo, pero jamás encharcado, porque igual las plantas se deterioran. Es necesario que siempre el agua salga, porque si se encharca en el fondo también tapa los agujeros de drenaje y la planta empieza a desmejorar. Sí, el sustrato sí es muy similar para ambas plantas. Respecto de la fertilización, es necesario fertilizar con un fertilizante para plantas de follaje, ya que ellas son plantas, más bien su vistosidad o su importancia recae sobre su follaje o sobre sus hojas, y ese es el fertilizante adecuado para ellas, para ambas. La fertilización es recomendada hacerla cada 2 meses o de acuerdo tú veas la necesidad o los requerimientos de tu planta. Yo la hago cada 2 meses. En el caso de la pulverización para estas plantas es necesaria para ambas, siendo más importante para la calatea, ya que ella viene de una selva amazónica con humedad alta en el ambiente y es muy exigente con ese tema de la humedad. La reproducción de estas dos plantas se hace en el caso del agloenema por medio de tallo o corte de su tallo, mientras que la calatea se hace a través de separación de sus hijuelos o de sus plantitas que va creando a su alrededor. En conclusión, yo podría decirte que te recomiendo más la agloenema si sos principiante, y si no tienes mucho tiempo de cuidar las plantas de interior, te recomendaría la agloenema, que es una planta muy bonita y no es difícil de cuidar. Por su parte, la calatea es una planta muy exigente. Ella se cree la reina de las plantas de interior, así es de que sí requiere bastante dedicación. Así es de que, tú decides cuál es la que prefieres. Y muchas gracias por ver este video completo y espero que te suscribas, por supuesto. Hasta el próximo.